Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desvelar un secreto que ha estado rondando en las redes sociales y en el corazón de muchos fans, un secreto que involucra a dos de las estrellas más queridas del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Y lo más sorprendente es que, el doctor lo ha confirmado. Sí, han oído bien. Prepárense para un viaje lleno de intriga, romance y sobre todo, información jugosa que estoy seguro les va a fascinar. Si son fans de estas dos celebridades o simplemente disfrutan de las historias que tejen el destino, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y mantenernos conectados. Vamos a ello. Bueno, para quienes han estado siguiendo el mundo del entretenimiento turco, saben que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, especialmente durante el rodaje de la exitosa serie Erkenci, fue algo que traspasó la pantalla. Sus interacciones en pantalla eran tan palpables, tan cargadas de una electricidad casi tangible, que la audiencia entera quedó cautivada. Los rumores de un romance entre ellos surgieron casi al instante y la verdad es que eran tan convincentes, tan creíbles, que para muchos fans, era más que obvio que había algo más que una amistad o una simple relación profesional. Sus miradas, sus gestos sutiles pero elocuentes, la forma en que se defendían mutuamente en entrevistas, a menudo con sonrisas cómplices que delataban una conexión profunda, todo apuntaba en esa dirección. Parecía que compartían un lenguaje secreto, una comprensión mutua que iba más allá de las líneas del guión. Sin embargo, a pesar de toda la evidencia circunstancial que alimentaba las esperanzas de sus seguidores, ambos actores mantenían una postura muy reservada al respecto. Sus respuestas eran a menudo escuetas y profesionales, un "no tenemos nada que decir" o un "somos buenos amigos". Estas respuestas, si bien son lógicas y esperables en el vertiginoso mundo de la fama, donde la privacidad se convierte en un bien preciado, dejaban un halo de misterio, una puerta entreabierta que alimentaba aún más las especulaciones. El público se preguntaba, ¿era real la conexión magnética que veíamos en pantalla, esa intensidad que parecía ir más allá de la actuación, o era simplemente una actuación magistral orquestada para complacer a los fans y mantener el interés en la serie? La duda persistía, dejando un espacio para la imaginación colectiva. Y aquí es donde entra en juego la figura clave de nuestro relato, el doctor. Se trata de un profesional de la salud, alguien que por la naturaleza de su trabajo, ha tenido acceso a información confidencial y, aparentemente, ha decidido romper el silencio, quizás por un sentido de verdad o para corregir percepciones erróneas. No hablamos de un rumor de pasillo, de una fuente anónima o de una filtración dudosa, sino de una confirmación proveniente de una fuente médica, lo que le otorga un peso y una credibilidad inmensos. Imaginen la sorpresa, la conmoción incluso, cuando esta información comenzó a filtrarse. Al principio era como un susurro, un murmullo que se extendía con cautela, algo que muchos querían creer fervientemente pero que les costaba asimilar por completo, dada la discreción férrea que Can y Demet habían mantenido durante años. Pero a medida que más detalles emergían, más se consolidaba la reputación de la fuente, y la noticia empezó a tomar una dimensión diferente, pasando de ser una mera especulación a una posibilidad tangible y respaldada. Ahora, ¿es exactamente lo que este doctor ha confirmado? Aquí es donde nos ponemos más interesantes, donde la trama se vuelve más compleja y fascinante. Parece que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir no solo fue un romance pasajero, un crush del momento efímero, sino que fue algo mucho más profundo, algo que se extendía a capas menos visibles de su conexión, y en cierto modo, más científico. El doctor, cuya identidad se mantiene en reserva para proteger su privacidad, su reputación y sobre todo, la ética profesional, habría confirmado, a través de detalles clínicos o de salud, una conexión especial entre ambos. No estamos hablando de una simple confirmación de que estuvieron juntos o que sintieron atracción mutua, sino de algo que subyace en su bienestar, en su compatibilidad a un nivel, podríamos decir, biológico, psicológico o incluso energético muy específico. Por ejemplo, se rumorea que el doctor podría haber hablado sobre cómo ciertos tratamientos o evaluaciones médicas que ambos, de forma independiente o conjunta, habrían llevado a cabo durante su relación o en momentos clave de sus vidas, revelaron coincidencias o compatibilidades sorprendentes. Pensemos en análisis de estrés, niveles hormonales, estudios sobre compatibilidad genética, o incluso evaluaciones de bienestar emocional y psicológico para parejas.
Si un profesional de la salud, con acceso a datos privados y con un deber de confidencialidad estricto, confirma algo en esta línea, es porque hay una base sólida y objetiva detrás de sus afirmaciones. Es como si su conexión se hubiera manifestado también a un nivel científico, validando de alguna manera lo que muchos fans ya intuían y esperaban con ansias, que eran una pareja destinada, o al menos, con una afinidad excepcionalmente alta que trascendía lo superficial. La ciencia, en este caso, podría estar ofreciendo una explicación a esa chispa innegable que emanaba de ellos. Esto nos lleva a pensar en el impacto que esta revelación puede tener, tanto en el ámbito público como en el privado. Para los seguidores incondicionales de la pareja, es la confirmación de sus esperanzas, de sus sueños y de sus intuiciones. Ver a sus ídolos juntos experimentando una conexión tan profunda que incluso se ha manifestado a nivel científico, es algo realmente emocionante y gratificante. Significa que el amor, o al menos una atracción, compatibilidad y sinergia muy fuertes, pueden manifestarse de formas que ni siquiera la ciencia ha llegado a comprender del todo, pero que sí puede medir y describir. Es un eco de la magia que muchos ya veían en ellos. Además, esto pone en perspectiva la discreción extrema que ambos han mantenido a lo largo de su tiempo juntos y después de su ruptura. Quizás al principio no querían exponer su relación a la presión mediática incesante, a los juicios y a la invasión de su privacidad, y optaron por la cautela y el silencio. Pero cuando se dan cuenta de que hay algo tan fundamental, tan profundo y, en cierto modo, científicamente real entre ellos, es posible que decidan que vale la pena, llegado el momento adecuado y bajo las circunstancias apropiadas, compartir un poco más de esa verdad. O quizás simplemente la información salió a la luz por un accidente, por una filtración involuntaria, y ahora la dinámica de su relación pública y la percepción de los fans ha cambiado drásticamente. Hagamos un poco de memoria sobre su historia, la crónica de su relación que ha mantenido a medio mundo en vilo. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador, su físico imponente y su personalidad magnética, y Demet Özdemir, con su dulzura natural, su talento actoral y su gracia cautivadora, se convirtieron rápidamente en una de las parejas más comentadas y deseadas del espectáculo turco e internacional. Su relación, que se dice que duró aproximadamente un año en su punto álgido, estuvo marcada por una montaña rusa de emociones, rumores de infidelidad que añadieron dramatismo, reconciliaciones que reavivaron las esperanzas de los fans, y finalmente, una ruptura que dejó a muchos seguidores desconsolados y preguntándose qué había salido mal. Pero, ¿y si esa ruptura no fue el final definitivo de su conexión, sino simplemente una pausa, un desvío en su camino? ¿Y si esta confirmación médica sugiere que su conexión es algo que trasciende las convenciones de una relación convencional, algo más duradero y fundamental? Imaginemos escenarios hipotéticos que podrían haber llevado a esta revelación. Tal vez en algún momento ambos se sometieron a tratamientos de salud mental, bienestar o terapias de pareja, y un profesional de la salud notó una compatibilidad inusual y significativa entre ellos, algo que iba más allá de la mera atracción. O quizás para proyectos futuros que requerían una gran conexión física y emocional, se les sugirió realizarse ciertos chequeos exhaustivos para asegurar su óptimo desempeño y su sinergia en pantalla. Sea cual sea el caso específico, la confirmación de un doctor, una autoridad en su campo, añade una capa de seriedad, objetividad y solidez a la narrativa que hasta ahora se basaba predominantemente en la especulación, la observación y la fe de los fans. Y aquí es donde la intriga se intensifica, donde las preguntas se multiplican. ¿Qué significa exactamente esta confirmación para el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Podría esto, de alguna manera, reavivar su romance, crear un puente para una posible reconciliación, o al menos para una mayor cercanía? ¿O simplemente valida que lo que tuvieron fue algo especial y único, una conexión profunda y genuina, aunque ya no estén juntos sentimentalmente? Las posibilidades son infinitas y la comunidad de fans, ávida de respuestas, está sin duda analizando cada detalle, cada palabra y cada gesto en busca de pistas. Por otro lado, es importante mantener un equilibrio y recordar que, aunque la fuente sea médica y aparentemente confiable, la interpretación de los resultados, la filtración selectiva de información y la forma en que ésta se presenta al público pueden estar sujetas a malentendidos, a una simplificación excesiva o incluso a una tergiversación. El mundo de la salud, la psicología de pareja y la ciencia de la compatibilidad es un campo intrincado y complejo, y una sola confirmación podría referirse a muchos aspectos diferentes, desde compatibilidad biológica hasta resonancia emocional. Lo que sí está claro es que esta noticia ha generado un revuelo considerable,
ha encendido debates y ha capturado la atención de millones de personas. Piensen en la presión inmensa que estos dos actores han tenido que soportar a lo largo de sus carreras. Ser figuras públicas de tal magnitud, especialmente en un país como Turquía donde las celebridades generan una fascinación inmensa y una devoción casi religiosa, implica estar constantemente bajo el escrutinio público implacable. Cualquier aspecto de su vida privada, desde sus amistades más cercanas hasta sus relaciones sentimentales más efímeras, se convierte automáticamente en noticia de primera plana, en objeto de análisis y, a menudo, de controversia. Por eso es completamente comprensible que hayan sido tan reservados y protectores con su vida personal. Sin embargo, cuando una fuente tan sólida y fiable como un médico se pronuncia, y aparentemente lo hace con información verificable, es porque hay algo de peso, algo de verdad sustancial detrás de esas palabras. Esta revelación también nos abre la puerta a reflexionar sobre la naturaleza misma de las relaciones humanas y cómo las vivimos, cómo las percibimos y cómo las interpretamos. A veces sentimos una conexión profunda e inexplicable con alguien, una resonancia que es difícil de verbalizar o de explicar con lógica. Y quizás la ciencia, a través de sus continuos avances y descubrimientos, está empezando a desvelar esas conexiones invisibles y poderosas que unen a las personas en niveles que antes se consideraban puramente metafísicos o espirituales. La compatibilidad no es solo una cuestión de gustos o intereses compartidos, sino que puede tener raíces mucho más profundas, relacionadas con nuestra biología, nuestra química cerebral, nuestras energías sutiles e incluso, como sugiere esta intrigante historia, con algún tipo de equilibrio o armonía que, sorprendentemente, puede ser medido y documentado. Para muchos, Can Yaman y Demet Özdemir representaron la encarnación de una pareja ideal, una fantasía romántica que muchos deseaban ardientemente ver hecha realidad en la vida real. La forma en que interactuaban, la chispa inconfundible que saltaba entre ellos en cada escena, cada entrevista, cada aparición pública alimentaba esa ilusión, ese deseo colectivo. Y ahora, con esta confirmación médica, esa ilusión se solidifica un poco más, se vuelve más tangible, más real. Ya no es solo una fantasía de fans, alimentada por la imaginación, sino algo que, según un profesional de la salud con acceso a información privilegiada, tiene una base real y medible. La gran pregunta que queda flotando en el aire, y que seguramente mantendrá a los fans especulando durante mucho tiempo, es ¿qué va a pasar ahora? Este descubrimiento, esta confirmación, ¿cambiará algo en sus vidas, en sus percepciones mutuas o en su relación con el público? ¿Se sentirán más libres de hablar abiertamente sobre su pasado, sobre lo que vivieron juntos? ¿O seguirán manteniendo una postura discreta, dejando que la confirmación hable por sí sola? Lo cierto es que esta noticia ha añadido un capítulo fascinante, lleno de misterio y potencial, a la ya de por sí apasionante y compleja historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Nos recuerda que a veces, los secretos mejor guardados son aquellos que, de una forma u otra, tienen una energía propia y terminan saliendo a la luz, y que la conexión humana, en su forma más pura y profunda, puede ser mucho más misteriosa, poderosa y maravillosamente inexplicable de lo que jamás podríamos imaginar. En resumen, hemos desvelado el secreto que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir, un secreto que, para sorpresa de muchos, ha sido confirmado por un doctor. Esta revelación, que apunta a una conexión especial y científicamente medible entre los actores, ha causado un gran revuelo entre sus seguidores, ha avivado las llamas de la especulación y ha añadido una nueva y emocionante dimensión a su historia. Sea cual sea el futuro de esta revelación, lo que está claro es que su química, la fascinación que generan y la profunda conexión que muchos sintieron entre ellos, siguen intactas, resonando en el corazón de sus fans. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón de los secretos de las celebridades y que la información les haya parecido tan intrigante, emocionante y reveladora como a mí. Agradezco enormemente su tiempo, su atención y su lealtad a nuestro canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creían en su romance cuando estuvieron juntos? ¿Les sorprende esta confirmación médica y lo que implica? ¿Creen que esta revelación podría cambiar algo en sus vidas? Dejen sus comentarios abajo, su opinión es muy importante para nosotros y siempre es un placer leer sus reflexiones. Y si les ha gustado el contenido de hoy, no olviden darle un me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, análisis y noticias jugosas.
Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y secretos desvelados. Un abrazo enorme y hasta pronto.